Hola amigos, soy Néstor Saavedra, como siempre experto en el arte de no saber preguntar. Hoy compartimos un rato, vamos a compartir un rato ameno con nuestro compañero Daniel Velázquez, compañero de nosotros, excelente militar, hoy en día un gran político en ejercicio, edil de la localidad número 9 de aquí de Tunjuelito. Bueno, para no darle más larga, y yo sé que ustedes están interesados en saber esa gran vida de este gran compañero que fue de los creadores y organizador de la regional de los Chaparralunos, que reunió a todos sus compañeros que salieron en el año de 1983 de esa región como integrantes del glorioso curso 31. Bueno, Daniel, buenas tardes, bienvenido aquí a la Tula de los Recuerdos, de propiedad de todo el curso 31. Bienvenido y gracias por recibirnos, primero que todo, habernos recibido allá en la alcaldía de Tunjuelito y ahora aquí en su casa. Bienvenido, Daniel. Bueno, Néstor Alfredo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Para mí de verdad que es un verdadero honor estar aquí haciendo este podcast con nuestro compañerito Trampas, a quien todos queremos, apreciamos y estimamos grandemente. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A usted, Daniel, por recibirnos. Daniel, contémosle a nuestros compañeros quién es Daniel Velázquez Pinilla, ese gran tolimense. ¿Dónde nació? ¿Cuál fue su juventud? ¿Y cómo ingresó al ejército, Daniel? Bueno, muchas gracias. A ver, Daniel Velázquez Pinilla, este hermoso niño nacido el 2 de junio de 1963 en esa hermosa pero lamentablemente desaparecida Ciudad Blanca de Colombia, Armero, Tolima. Allá fue mi infancia, mis primeros años, hasta los 18 años, cuando me fui a prestar el servicio militar como soldado regular. Perdón, antes que diga, ¿usted estaba presente en la tragedia o estaba ya en el ejército? Era cabo segundo y estaba en el batallón Caicedo. De eso hay unas experiencias muy enriquecedoras de lo que fue esa tragedia, que la vivimos de manera personal, porque hay unas anécdotas muy buenas que contar al respecto. Bueno, más adelante le sacaremos el tiempito a algo tan lamentable que sucedió en esa época en nuestro país. Bueno, yo no sé si existe su municipio o no, pero ya ahora es como tiene aleación con otro. Bueno, ¿y cómo fue el motivo para ingresar al Ejército Nacional, Daniel? Pues imagínense que en esa época, año 1982, jóvenes, locos, ávidos de experiencias nuevas, ávidos de experimentar cosas nuevas, y yo la verdad tengo que decirlo en honor a la verdad, bastante flojo, muy flojo para el estudio, pero guapo para el trabajo. Eso sí me caracterizó. Yo estoy trabajando en agricultura, en construcción, en lo que salía desde ¿Pero como su origen fue campesino? No, mi familia sí, pero yo nací en Armero y me crié en Armero, muy citadino, no tuve la oportunidad. Como en la época de nosotros, pueblerino. Pueblerino, pero iba al campo de visita. Tuve una experiencia, un año más o menos, que estuve donde unos familiares en el municipio de Santa Isabel, Tolima, muy reconocido. Bravo. Y allá estuvimos un año trabajando el café. Uy, todo el proceso del café, conocí eso, pero era donde un tío, y me amañé, fui por un paseo, fui de paseo y me quedé un año. Entonces conocí todo lo que fue el campo de una manera maravillosa en ese año que estuve allá. Después ya en Armero, estudiando, trabajando, pero pasaban los años y yo no terminaba el bachillerato, y mis compañeros, mis amigos, compañeros de estudio, ya se graduaban de bachilleres, ya se iban a buscar la universidad. Entonces yo veía que como que me iba dejando el tren, entre comillas. ¿Y qué dijimos? Pues el glorioso Ejército Nacional, los vagos de la cuadra, que nos la pasábamos jugando fútbol descalzos en la calle destapada todas las tardes. Entonces llegó el distrito 40, creo que era el que funcionaba en Armero, llegaron a reclutamiento, llegan a reclutar muchachos.
Y de locos nos pusimos de acuerdo como unos 5 o 6 más o menos. Nos vamos para el ejército, nos vamos para el ejército. Y me fui a prestar servicio militar, segundo contingente de 1982. Ya estando allá, terminando ya mis 18 meses de servicio, pues yo siempre me desempeñé con, gracias a Dios y a mi madrecita que está en el cielo, que nos crió con muy buenos valores y principios. Entonces, siempre nos inculcó ser buenas personas. Daniel, y usted, bueno, ya por esencia de su servicio y todo salió de infantería. Sí, claro. Yo, había un señor capitán que era el S3 del batallón, todos lo deben conocer, Ortegón Duque José Orlando. Era compañero de Mario Montoya. Uy, de esa época. Él nos contaba esas historias porque Ortegón Duque fue siempre el primer puesto desde subteniente hasta coronel full, porque no lo llamaron a general. En Chaparral en el momento. Él era el 3 del batallón Patriotas de Honda, donde yo estaba prestando servicio. Y un día me llamó y me dijo, Velázquez, venga, usted es buen soldado, usted es un excelente soldado, usted tiene casta, tiene madera, haga curso, váyase a hacer curso de suboficial. En esa época, curso extraordinario que llaman hoy en día. Pues, pero con la particularidad que en esa época, y hay que hacer aclaración, el ejército estaba experimentando un cambio drástico. Sí, perdón, Daniel. O sea, en esa época, el conflicto era tan agresivo, el enemigo tenía más fuerza, hubo la necesidad de crear, no había los mandos suficientes. Entonces, en esa época se complementaban los cursos, tanto de la escuela con los cursos de las brigadas. Más o menos eran... Exactamente, sí. El ejército estaba experimentando, como lo acaba de notar usted, un crecimiento, pero bastante notable. Sí. Porque, de acuerdo a las experiencias de los sargentos de esa época, salían 200, 300 máximo cabos segundos de la escuela. De ahí se empezó a incrementar en los años 80, se empezó a incrementar ese cambio. Y ya, por ejemplo, la promoción de nosotros, curso 31, en total coronel Juan José Rondón, somos como 900 algo. 900. Porque de acuerdo a las anécdotas y todo lo que se cuenta, de todas las brigadas ascendíamos entre 40 y 45. En la 6ª brigada, en el batallón Caicedo. En la escuela como 400. 400 no tengo y algo. Datos, o sea, estamos haciendo un trabajo, pero bueno, eso iré más adelante, un trabajo de las primeras unidades y vamos recopilando y llevo casi como 600, o sea que pueden sí, son más o menos. Pueden haber. Bueno, Daniel, ¿cuál fue tu primera unidad y con qué compañerito llegó? Bueno, resulta que cuando el capitán Ortegón me dice, vaya, haga curso, hermano, que usted tiene buena madera, usted sería un buen suboficial, pero la verdad yo nunca había considerado esa posibilidad, porque había ido a prestar el servicio militar por adquirir una experiencia, tener la libreta, pero esa posibilidad no la había considerado. Entonces me dijo, váyase con 5 días de permiso, consúltelo con la familia. Y traiga los papeles. Yo me fui a mi pueblo armero, me estuve los 5 días de farra, no le comenté nada a la familia y volví y le dije al capitán que sí. Entonces me dijo, váyase con otros 8 días y tráigame estos papeles. Me fui a hacer los papeles, ahí sí ya le consulté a la familia, felices, mis papás, mi mamá, mi papá, felices. Me acuerdo que yo llegué allá con una maleta que decía Oleocali, este lado arriba. Entonces, de ahí, no, mentira, mi papá me regaló una maleta, esas maleticas de cuero antiguas, que ya no se ven, y me regaló una plata para una sudadera, compramos las cositas, pero ese era curso de brigada extraordinario. En esa época, como le digo, todas las brigadas sacaban promociones. Todas. Los cursos salían la mitad de la escuela y la mitad de brigadas. Y ya se unificaban. Entonces, sí, logramos hacer el curso 6 meses. Nos concentraron de los 3 batallones de infantería que tiene la 6ª brigada. Batallón Patriota, Batallón RUC y Batallón Caicedo. Nos concentraron 48 más o menos jóvenes, todos pelados, todos de infantería, de los 3 batallones de infantería. Ya conocíamos lo que era el área de operaciones, ya conocíamos cuál era el tema que nos iba a tocar enfrentar. Y nos mandaron para el batallón Caicedo, que es en las estribaciones del sur del Tolima, la cordillera occidental. Entonces allá pues era más duro el entrenamiento por el clima, por la falta de agua, por muchas cosas.
y logramos ascender 45 alumnos a cabo segundos de infantería todos. Inicialmente nos han dicho que los 3 primeros puestos podían escoger arma. Yo fui el tercer puesto, entonces pedí el arma de ingenieros. Y otros 2, bueno, sacaron 3 ingenieros y el resto infantes, pero cuando llegó la OAP, llegamos todos de infantería. Todos de infantería, bueno. Y nos distribuyeron en los 3 mismos batallones. Ah, no los sacaron de la... Los que veníamos del Patriotas nos dejaron en el Caicedo, los del Caicedo los mandaron al RUC. ¿Usted cuál fue la primera suya? Yo venía del batallón Patriotas de prestar servicios, yo era soldado en el batallón Patriotas. ¿Y ascendió a cabo segundo? En Honda. Ascendí a cabo segundo en el batallón Caicedo y me dejaron ahí como mi primera unidad. Ah, bueno. Esa fue mi primera unidad. ¿Con quiénes llegó así rápidamente, Daniel? Bueno, nosotros llegamos de los 45 que ascendimos ahí, nos dejaron 13 cabos segundos y de la escuela llegaron 12. Uy. O sea, nosotros en la primera unidad el curso total del curso 31 25? Fuimos 25 cabos segundos. Medio curso lo trasladó. Había cabos hasta para la marranera. Bueno, pero de esos 25, ¿cuáles 2 fueron como de los 2 o más 3? ¿Cuáles fueron? Hubo más confianza, más amistad, aunque con uno con los cursos todos igual, pero tiene más preferencia con 2 o 3. Bueno, la verdad yo tuve muy buenos amigos, ¿sí? Todos, aún conservo una muy bonita amistad con la gran mayoría, a pesar de que hay unos ya fallecidos, pero se conserva una muy bonita amistad. Pero cuando yo me fui a prestar servicio, había un pelado de mi pueblo que nos habíamos criado juntos y éramos muy amigos y yo me fui al ejército y él se quedó. Entonces yo lo convidé para que se incorporara como soldado después en el 4º contingente del 82. Cuando ya yo tomo la decisión de irme a hacer curso, le digo, Juanito, él es Montoya, Bedoya, Juan Esteban. Yo le digo, Juanito, me voy a hacer curso. Dijo, no, hermano, ¿usted cómo se va a quedar aquí en esta vaina? Y le dije, yo no, me voy a hacer curso porque yo no tengo nada más que voy a hacer a la civil. Me daba pereza estudiar. Entonces yo viví un buen futuro ahí y dije, yo me voy, camine. Entonces lo incorporé también ahí, entre comillas. Hablé con mi capitán Ortegón, se fue también por sus documentos, por sus papeles y nos fuimos a hacer curso. Él siempre fue mi gran amigo, siempre fue... Montoya, Bedoya, Juan Esteban. Desafortunadamente se retiró de sargento segundo, ya antiguo, ya antiguo. Íbamos a ascender a viceprimero y hoy en día trabaja en vigilancia completando la pensión. Ah, bueno. Pero somos amigos, mantenemos el contacto y también íbamos 5 de las 3 unidades, nos reunimos 5 paisanos de armero, 5 armeritas. Entonces, pues, había una muy bonita amistad. Y con los de escuela, maravilloso. No, sí, no, ya muy bonito equipo. Más de infantería, la misma esencia del combate, el patrullaje, uno ya, ahí no mira si es de este lado, uno ya se va uniendo. Bueno, me imagino que las unidades, no como los lados, ya como cabo segundo, ¿cuál fue tu primera embarrada o primiparada ya en su unidad? Pues la verdad nosotros seguíamos el ejemplo de nuestros superiores que admirábamos. Había un sargento boyacense, Chicino, de apellido Chicino, y en esa época el suboficial, el mejor suboficial era el que más tabla daba. Uy, a la época, de la Inquisición. Y el que más trago tomaba, pero que estaba ya parado en la fila, en la formación. ¿Cuál fue la primera? Entonces nosotros... ¿Embarrada cuál fue? La primera reclutada, la primera embarrada, yo creo que fue un día llegar a formar borracho. Pero allá estaba y el compañero de atrás de la fila me cogía aquí de la pretina el pantalón y uno apenas se balanceaba ahí con la rasca viva. Esas fueron unas de las experiencias más... Bueno, pero usted le tocó esa área del país, era muy conflictiva y a usted les tocó muy fuerte. ¿Cuál fue la situación más compleja que vivió de riesgo? Cuando mataron al primer compañerito del curso 31. ¿Sí? Eso fue en la toma del corregimiento de La Herrera, municipio de Río Blanco. La toma de La Herrera, sí, que el M-19 se tomó a sangre y fuego el cuartel de policía, que la comunidad intervino para que no lo masacraran a todos. Y ahí en la retoma de la población mataron a un compañerito de nosotros, Suárez, no recuerdo el otro apellido. ¿De apellido Suárez? De apellido Suárez, le decíamos Galleta. Inclusive cuando se presentó la toma, estábamos jugando fútbol. Y lo llamaron a varios suboficiales porque
ya venía el helicóptero y iban los refuerzos. Entonces a él lo llamaron, le tocó irse con una contraguerrilla y nunca volvió. Que no compleja esa situación. También hubo una situación muy dura que fue lo de la emboscada del Cañón de la Virgen. Allá murió también un compañerito de nosotros, el cabo segundo Casilimas Bastos Jorge, que era de los 45 que habíamos ascendido en el batallón Caicedo. O sea que el primero no era, también era de batallón. No, Suárez venía de la escuela. De la escuela. Y Casilimas sí era de los 45 que habíamos en menos de un año. En menos de un año, sí. En el primer año, nosotros. Allá era, pesado, bastante pesado. En esa emboscada. Allá en el cañón. En esa emboscada murieron 4 suboficiales y 29 soldados, algo así. Eso fue una masacre. ¿A usted le tocó duro? Eso fue una masacre. En alguna época que hacíamos cursos, yo miraba los álbumes suyos, éramos de infantería, estábamos dando cursos en la escuela de infantería. Yo miraba ese álbum, pero usted luchaba, pero enjalmado y para arriba. Sí, allá nos tocó. De las Hermosas. Ajá, una jurisdicción bastante brava. Fuerte. Yo me acuerdo, ese que era. Hicimos el Capinte, fue el Capinte. Cuando hicimos curso para sargento segundo, sí. Ah, sí. Fue que nos encontramos en la escuela de infantería. Bueno, pero es que usted de infantería le tocó la época del cabo primero, cabo segundo, calle sargento. Pero después me lo encontré, mejor dicho, era más de inteligencia que de infantería. ¿Por qué? Bueno, perdón, le termino de contar, porque es que en esa toma también el curso 31 fue muy protagonista, porque mataron al compañero Casilimas Bastos, oriundo de la Dorada Caldas, y se llevaron secuestrados a 2 compañeritos de nosotros. Ah, esa es la historia. A Mendoza Camacho, de Boyacá. a Mendoza Camacho, José Luis, y Alarcón, no recuerdo el apellido de Alarcón, que aún está, sí. Alarcón Vázquez Iván, que está en este grupo. Uno alto de Cúcuta, que estuvo ahorita, nos acompañó en la celebración de los 40 años. Sí. Ellos duraron 3 meses secuestrados por el M-19. Fueron entregados en el Valle. O sea que el curso 31 ha sido muy protagonista en muchas cosas. Lo que pasa es que hay muchas historias a nivel nacional. Se conocen las más grandes de Toma, que Casaverde, pero hay unas historias individuales, inclusive más heroicas, más, podemos decir, hasta trágicas, de cosas positivas o negativas durante nuestra época de las misiones que cumplíamos. Pues son misiones, mucho, como diría Fortunato, que como para escribir un libro. Ajá, sí, claro. Esas son cosas que... vivencias. Pero no se conocen. Pues, gracias a la tula, los recuerdos que la estamos llenando de datos. Bueno, esa es la idea, pero, que este podcast sirva para eso, para enriquecer esa historia, claro, de la que el curso 31 ha sido no, ese fue infantería. Bueno, sí, infantería, como hasta sargento lo conocí. Cuando lo vi, yo pensé que usted era de inteligencia. Lo vi en los cursos con los gringos, estuvo en el Caquetá como jefe de contrainteligencia. Yo lo vi más de inteligencia después. ¿A qué se dio ese cambio? Bueno, había que hacer curso de combate para ascender a sargento viceprimero. Y por cuestiones de salud no pude hacer curso ni de lancero ni de paracaidista, entonces me mandaron a hacer curso de inteligencia. Curso básico de inteligencia número 71. Ahí está el escudo del primer puesto del curso básico de inteligencia número 71, donde usted y el cursito Tamayo nos dieron clases allá en el Charly Solano. No, qué bueno. Fueron profesores de nosotros. Hay un sargento... Pero usted ve las personas que no se cambió de inteligencia y sabía, o sea, lo digo porque compartimos posteriormente esa buena amistad que tenemos hoy, pero usted sabía más de inteligencia que muchos que éramos del arma de inteligencia. Sí, claro, porque... ¿Por qué no se cambió? Porque es que, imagínense, cursito Néstor, que es que ahí viene una historia también que en el batallón que hice, como éramos tantos cabos segundos, a los 6 meses llegaron los del 32, que también era una gallada casi igual a la de nosotros. Había más cabos que en la compañía de instrucción teníamos cabo segundo comandante de escuadra y reemplazante de escuadra también. Uy, no había mucho. Entonces ahí ya se presentó una oportunidad. Inicialmente, como a los 6 meses de cabo, me pasaron al almacén de intendencia. Después yo era en la civil, yo era fotógrafo. Mi familia tenía
almacenes de fotografía en Armero. No, es que esa es otra especialidad usted. Yo estaba... Administró casinos, dueño de tiendas suyas también, vendía de todo, ¿no? Era de infantería, inteligencia y turco. Yo siempre viví vinculado con el comercio. ¿Sí? Siempre, toda la vida. Cuando llegué al batallón que ahí se iba a hacer curso, mi contingente, según del 82, se fue de baja como a los 2 meses. Por lo tanto, a mí me dejó de llegar bonificación de soldado. Claro. Entonces yo no tenía ni para la crema, ni para el brillametal, ni para el betún. Entonces, ¿qué hacía yo? Me evadía por una garita y compraba en esa época tal vez, ¿qué? 2.000 pesos de pan. Una bolsa de esas, no había las bolsas de basura, pero era como una lona de esas de harina, sí, de este alto llena de pan, y yo me iba a vender por las ventanas de los alojamientos de los reclutas, cuando era alumno dragoniante. Y siempre tuve recursos. Toda la vida, bendito Dios, toda la vida tuve una actividad económica paralela a la vida militar. Bueno, siempre. Pero volviendo a retomar, ¿por qué no se cambió al arma de inteligencia? Porque yo consideraba... Tenía más experiencia que muchos de inteligencia, tenía más cursos, pero lo prepararon los gringos, todo eso, ¿por qué nunca se cambió? Porque es que, perdón, resulta que por esa actividad como fotógrafo, fui a parar al S2, cuando era el S2. Cuando existían los S2 de los batallones. Ese fue el gancho para entrar en inteligencia. Entonces, allá yo era el que hacía el resín, los sargentos, era el único cabo. Perdón, una preguntita, ¿aprendió a manejar los gastos reservados? No, ojalá hubiera tenido esa oportunidad. Los sargentos primeros, viceprimeros y sargentos segundos que estaban en la sección eran los que manejaban los gastos reservados. Yo era el esclavo. No, pero yo era el cabo. Era el cabo nuevo. Yo tenía que hacer el resín, 7, 14, 18 páginas. Cuando era carbón, 3 copias. Cuando era con papel carbón, máquina de escribir. Tenían un tarro blanco de, ¿cómo era? De corrector. De corrector. Y me tocaba épocas. Y mientras mis primeros se iban a pasar su fin de semana a echar pola, yo me quedaba clavado de mula haciendo el resín. Sí, a todos nos pasó. Informaciones Eval B1 indican. Aunque no es mío, hoy el personaje principal es Daniel. Yo me acuerdo que cuando me pasaron al 2, también de Cabo Nuevo, y es que me dijeron los sargentos, para que aprenda a ser criptógrafo, preste todos los fines de semana, y me dejaron 2 meses, hasta que me dio cuenta el coronel. Oiga, qué sargentos tan abusivos, claro, tienen al cabo, así abusaban en ese Bueno, época. Igual me pasaba a mí. Uno con las ganas que estar de civil. Igual me pasaba a mí. No, yo era el de poner. A mí a medianoche. Sí, pero también eso me sirvió, porque es que resulta y pasa que ya yo era cabo primero y en el 2 del batallón que hice duré como 5 años. Uy, no, pero... Yo duré mucho tiempo. Claro que nosotros la mayoría duramos de 3 a 6 años. O sea, que ya he hecho varias entrevistas y escritas como ahora que estamos en este nuevo sistema. Nuestra primera unidad fue entre 3 y 6 años. La primera unidad mía fueron 7 años. Bueno, oiga Daniel, ¿y con qué compañerito le gustaría encontrarse hoy en día que no se haya visto? Uy, ya que esté vivo, que no lo ha vuelto a ver o que sabe que... Me cogió desubicado porque todos los que estaban abandonados, usted hizo una campaña muy grande en Chaparral, lo recuperó a todos, ¿no? Sí, eso fue un trabajo muy bonito que se hizo con varios compañeros. Creamos la Regional Chaparral 1, una minoría selecta. Porque afortunadamente, gracias a Dios, pues somos el único grupo de los que ascendimos en brigadas que nos volvimos a reintegrar. Pues también se dieron las circunstancias de que todos éramos del Tolima, de los 3 batallones de esa jurisdicción. Algunas condiciones. Y están radicados la mayoría en el Tolima. Y lo otro que hubo, fue muy fácil reunirlos. Si no hay un buen liderazgo, no lo hubiera hecho, lo que usted lo hizo. O sea, le sirvió su actitud, sus capacidades de liderazgo y de político. Sí, claro, claro. Pero esa es una de las cosas más afortunadas que nos ha pasado. Yo me acuerdo que para un boletín, para Noticurso 31 que lo hacíamos, hicimos un especial muy bonito que ustedes se reunieron, uniformados, muy bonito ese trabajo. Daniel, antes de ir, ¿de cuántos, de los 20, 22 años o 25 años que duró en el ejército, cuál fue la región que más le gustó o la unidad que más le gustó? Pues la verdad yo no estuve en muchas unidades porque, como le digo, en el Caicedo, nada más que fue mi primera unidad, allá estuve cabo segundo y cabo primero, salí a hacer curso para sargento segundo
y de ahí fui a parar al batallón de Policía Militar número 2 en Barranquilla. Uy. Y allá también duré bastante tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto duró? Porque de ahí me fui a un batallón de contraguerrillas en Arauca, batallón de contraguerrillas 24, pero me dejaron la casa fiscal en Barranquilla, entonces yo volví otra vez a Barranquilla, pero al batallón de servicios. Y ya ahí entonces fue cuando me llamaron a hacer curso de inteligencia, y por haber ocupado el primer puesto me dieron a escoger, y yo escogí el Gaula del Atlántico, que digo que para mí ha sido la mejor unidad. La región que usted escogió, que les pregunto es, o sea, fue prácticamente Barranquilla. Sí, Barranquilla. En Barranquilla duré también varios años. ¿Hijas costeñas? No. Mis hijas, como le digo yo, me casé de cabo segundo, sí, que eso fue una gran ventaja, un logro, por eso le decía que yo era el de poner, pero como era el cabo, pero me necesitaban para todo, para que hiciera... Una pregunta, como todo esto no es tan... Esto es muy serio. ¿Usted sabe de verdad que usted se casó para no ir a las revistas oficiales? Y no crea que eso fue un aliciente. No, cuando estaba en el 2, pues esa fue una de las ventajas. Me dieron casa fiscal dentro del batallón. ¿Cabo segundo? De cabo primero ya. Cabo primero. Yo me casé de cabo segundo ya faltándome 6 meses para ascender a cabo primero. Entonces, ahí esa fue, digamos que como mis hijas nacieron allá, y yo me caso a raíz de que con mi señora duramos 2 años de novios, pero a raíz de la tragedia de Armero, de la pérdida de mi padre, de mi hermana y de muchos familiares. Fue muy fuerte eso para usted en esa época. Entonces, pues yo necesitaba como refugiarme en algo. Ya éramos novios con Daily. Entonces, pues me gustaba, aún me siguen gustando mucho los niños. Yo amo los niños. Entonces necesitaba un hijo. Entonces yo di el paso, dije casémonos, y me casé, y mis 2 hijas, Daily Vanessa, es abogada hoy en día, trabaja en el comando del ejército, y Maybel Daniela, que es arquitecta y trabaja en este momento en la alcaldía de Puente Aranda, nacieron en Chaparral. ¿Y la que nos acompaña a las marchas? Y Yelixa del Mar, sí, nació aquí en Bogotá, esa sí ya fue la del retiro. Esa fue la entretención del retiro. Daniel, como ve, usted es una huella muy importante en el ejército, en la infantería, en la inteligencia, en la contrainteligencia, también fue jefe. Bueno, ¿y cómo fue la transición de la vida militar a la vida civil? ¿Y en dónde estaba? Pues, Néstor, mire que eso fue algo grandioso, porque por haber mantenido toda la vida, una actividad económica, entonces yo manejaba 2 vidas. Sí. Yo tenía una vida paralela, porque desde que, como les digo, desde que vendía pan y cigarrillos a los soldados reclutas, desde ahí en adelante nunca paré de vender nada. Yo vendía los parches, yo vendía lo que necesitaran las compañías. En el Capinte me acuerdo, en el Capaván también, en el Capaván éramos como 300 y a todos nos vendió lo de campaña, ¿se acuerda? Sí, ajá. Oiga, esa camionetica que duró como 30 años, ¿toda la tiene? ¿No era una Luz? Cuando aparecieron la Luz, ¿era Chevrolet Luz? Sí, una Luz, sí. Uy, ¿toda la tiene? No, la acabé de vender hace poquito, como unos 2 meses. Uy, ¿pero cuántos años le duró? Me acompañó 25 años casi. La compré yo me acuerdo, cuando hicimos curso para sargento primero. Fuimos a hacer un trabajo de Capaván. Acompáñame, fuimos por allá a la 17, San Victorino a mandar a comprar la mercancía en la Plaza España. Para mandar, yo tenía la tienda del batallón contra el narcotráfico, el Bagna 1. ¿Eso dónde quedaba? Ese quedaba en Tres Esquinas, Caquetá. Uy, usted tiene un avión de la Fuerza Aérea, me acuerdo. ¿Era el sargento mayor una vez que fuimos a ir al aeropuerto? Sí. Me tocaba mantener muy buenas relaciones con los de la Fuerza Aérea. Entonces no fue muy duro, porque usted siguió en su etapa, tuvo negocios dentro del ejército suyo y también administró. Y fíjese, Néstor, que hay una experiencia muy bonita y quiero dar testimonio. Hoy doy testimonio. Los tiempos de Dios son perfectos, eso no se debe tener la menor duda. Yo ingresé a la política estando uniformado, porque estando en el Gaula del Atlántico, una vez me agregaron a la escolta del hoy en día senador presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda Saravia, cuando eso era representante a la Cámara. Hoy en día es el presidente del Senado.
cuando eso era representante de la Cámara por el Partido Conservador, era su primer periodo y él iba a hacer campaña al Atlántico, entonces pedía apoyo en el Gaula, en la brigada, y siempre mandaban un cabo y un soldado, y un fin de semana me enviaron a mí, y hice una muy bonita relación y muy buena amistad con ese senador. De ahí me empezó a gustar la política, tanto que tan pronto me retiré yo lo busqué, y él me ayudó a ingresar a la política en algunos cargos, en algunas cosas. Usted manejó eso muy bien en campaña, yo lo conocí después de... Yo estando activo ya después, yo lo vi a usted y... Ese fue como su transición, su segunda vida, porque usted sin la política, me comentaba en aquellos años, yo sin la política no puedo vivir, no sé, o sea, tiene un corazón... Es un hobby y las cosas van en la sangre, Néstor. Mi mamá, alma bendita, ella en Armero, nos llevaba a las reuniones cuando iba Santofimio, cuando iba inclusive el mismo Galán, Luis Carlos Galán, estuvo en una manifestación allá, ellos eran muy liberales. Desde ahí, desde pequeñito, yo tendría por ahí unos 11, 12 años cuando íbamos a esas reuniones con mi madrecita, y desde ahí yo creo que me empezó a gustar la política. Claro, yo siempre fui asesor de los concejales, me acuerdo un familiar de una familia que vive por acá cerca donde usted, los Santiesteban, que usted era asesor del concejal. Ajá. Uy, no, pero usted bueno, ha pegado la política, pero no política chichipata, la ha pegado a nivel Bogotá y ha sido, y hoy en día está como edil, ya mejor dicho, lo tenemos hasta el 2027 con derecho a reelección, ¿no? Eso está bien. No, y un trabajo, es muy bonito trabajar por la comunidad. Claro, sí, no, lo reconoce cuando uno anda usted en la calle, cuando todo eso, y eso que vivimos en un barrio, como el Abraham Lincoln, que es como de veteranos, sí, hay mucho militar acá, y usted es muy reconocido en esa parte. O sea que el tiempo es corto, le hace una pregunta, en los podcasts corto y todo eso, pero no, es para que vamos a ir girando un poco. Voy a hacer unas preguntas cortas, con respuestas también cortas. ¿Cuál es su hobby o pasatiempo hoy en día? Fuera de la política, los negocios, ¿qué hobby le gusta o le ocupa todo el tiempo? Pues la verdad hoy en día no manejo un hobby como tal. Me gustó mucho jugar billar, el billar pool sobre todo. Me gustó mucho jugar billar pool, pero ya no, la verdad este cargo es muy absorbente. Sí, me di cuenta. La política es muy absorbente. Usted se dio cuenta, hoy me di cuenta. Nos acompañó en un momento de la sesión que estaba presidiendo yo y es muy absorbente. Yo en ese momento debería estar en otra actividad. Sí, yo lo estoy reteniendo. Obviamente que primero esto. Hoy dio la oportunidad, me invitó allá donde hacen las sesiones, conocer la alcaldía, algo de un ambiente que uno desconoce y ver la importancia que tiene un compañero. Hoy estaba él presidiendo, hoy era el presidente de la sesión. Y uno no cree cómo progresa la gente y todo. A veces tiene uno solo la visión de militar, pero mire hoy que lo admiro por esa actividad suya como político. Pero sigamos con las respuestas. Bueno, ¿cuál es su música favorita? ¿Tampoco le queda tiempo? No, sí me queda tiempo y así sea 1 hora, 2 horas que tenga libre, las utilizo para escuchar música. Eso es lo que más me encanta. Soy un melómano empedernido. Melómano empedernido. Bueno. Me gusta mucho la música. La verdad tengo 2 equipos, Millonarios, Mimillitos del Alma y el vino tinto y oro de mi región, Tolimita. Yo también ahora, yo soy también de Millonarios, pero ahora resido en el Tolima, pues tengo mi corazoncito también ya en la parte ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es su ídolo en la política? Así que yo admire en la política a Gustavo, perdón. No, mentira. No les vaya a dañar. No, mentira, no. Hay un personaje que admiro mucho que es Marta Lucía Ramírez. Sí, tuve oportunidad de... Marta Lucía Ramírez es una señora, una dama de hierro. Sí. Lástima que las veces que se lanzó a la presidencia no pudo ser posible, pero ella es una gran actora política y es una señora de armas tomar. Bueno, ¿usted, Cabo Segundo, fue a donde las niñas?
Uy, eso no se pregunta. Son preguntas cortas. Por, sin explicación. No en vano pertenezco al grupo especial Héroes de la Colorada. Uy, yo también tengo. Gracias a Fortunato, ahí me llegó el pocillo. Todos tenemos los héroes de la Héroes de la Colorada. Sí. ¿Tampoco se cuadró en refrigerios como suboficial de servicio? Sí, claro. Cuando no pagaban. Claro, yo me cuadraba en refrigerios, lógico. Y cobraba poncheras. Uy, ¿cuál fue el peor comandante que tuvo? Uy. De los muchos, no. Pues mire que tuve un comandante, yo no sé si llamarlo muy malo o muy bueno. Era un chafarote, era una rodilla pensante, bruto, pero buen comandante porque era muy estricto, pero ya se pasaba. Yo creo que muchos lo conocieron. Con él trabajamos con Sierra Gallo, con, ¿cómo se llamaba este otro cursito? Claro, Sanabria Parra Gés Pablo. Comandante, trabajé con él de mayor, siendo S3 de la PM2 en Barranquilla. Lo conocí, me relacioné con él de capitán en el batallón Nariño, pero no teníamos línea directa. Después llegó de comandante del batallón de infantería número 45, Rodolfo Herrera Luna, en Mituba UPES, pero estábamos acantonados en San José del Guaviare. Trabajado varias veces con él. Bueno, ¿el mejor comandante? El mejor comandante, yo creo que de cabo segundo, ¿cómo era que se llamaba? Un coronel, comandante del batallón Caicedo, uno Pastucito. No. Bueno, buen comandante porque yo le tenía mucha vara y ese man conmigo no quería fiestas y los 3 años que duró en el batallón Caicedo, Quiroga Maldonado José Nicolás. Buen, ¿Sí? Buen comandante, pero en esa época que ese sí era el ejército, como algún día alguien dijo, los ejércitos de bárbaras naciones. La época de la Inquisición. La época de la Inquisición, sí. Esa transición a todo, ¿cómo se encontró usted? Porque es la actividad que nosotros tenemos como integrantes del curso Terremoto, es gente que tuvo la habilidad de volvernos a unir, o sea, de unirnos 200, 300, hubo esa magia. ¿Usted ha participado en los encuentros regionales y cómo le ha parecido? Sí, claro, uy, eso ha sido una maravilla. Perdón. Eso ha sido una maravilla y yo creo que ha sido una de las mejores cosas que nos ha dado la vida. Yo le doy muchas gracias a Dios y a los que iniciaron este proceso de hacer esos reencuentros. Yo estoy asistiendo sin faltar a ninguno desde el tercer reencuentro. El primero y el segundo no pude asistir porque el primero fue muy pequeño, en Melgar. El primero bueno, como 15, 16. El segundo fue en Bucaramanga, me lamento todos los días no haber asistido. Ya fue más grande. Y de ahí en adelante, Medellín, Santa Marta, el eje cafetero, he estado asistiendo a todos. Tengo en este momento el próximo encuentro que va a ser en agosto, un pequeño inconveniente ahí, más sin embargo, pues tengo todo separado. Voy a hacer todo el esfuerzo porque, como les digo, esta actividad usted hoy se pudo dar cuenta de que es la actividad política y más que en esa época estamos en plena campaña. Y aprovecho, Néstor, perdóneme que abuse de la confianza, pero esto es de todo. Quiero ir por reencontrarme con mis compañeros, pero tengo una misión y yo quiero que del curso 31, que hemos sido protagonistas, el curso 31, Juan José Rondón es un ícono en la reserva de los veteranos de las fuerzas militares. Somos un ícono, nadie ha hecho lo que nosotros hemos hecho. Nosotros estamos sentando un precedente. ¿Y por qué no aprovechar desde mi posición política, desde mi lado? Yo sí quiero que del curso 31 saquemos 1 o 2 candidatos a Cámara y Senado en las próximas elecciones. Ojalá, perdóneme la no, está bien, ojalá que tuviéramos esa oportunidad de tener una representación política verdadera y no ver como tanta fracción y bueno, ahí se presenta. Pero yo sí quiero... se hace y usted con ese fervor que tiene primero como veterano, hoy en la sesión usted ve banderas de todos los partidos y él tiene
bandera de veterano, su eso, que ha admirado. Mi eslogan. En medio de los derecha e izquierda, pero usted tiene el eslogan de la identidad. Su eslogan, su bandera, todo como veterano, y así tenga al lado de los de izquierda, los de ultraderecha, pero usted es muy, o sea, tiene mucha pertenencia con el sentido de nosotros como retirados y veteranos. En este tema político yo me he aprovechado mucho para vender la identidad. De hecho, aquí toda la comunidad de la localidad sexta de Tunjuelito siempre me ha conocido como el sargento. Sí, sí. Y ahí en la JAL, la Junta Administradora Local de Tunjuelito, antes que el edil, me llaman es el sargento. No, entonces eso es identidad. Es identidad y yo siempre cacareo mi identidad. Y eso está muy bien, ¿no? Ojalá nos pueda acompañar. Y finalmente, ¿qué mensaje nos daría a nosotros, los compañeros, como para darnos un mensaje de aliento, de seguir disfrutando la vida? ¿Qué consejo nos daría finalmente? Uy, Néstor, yo sí le digo que la vida es una maravilla y cada día que Dios nos regala, debemos agradecerlo y disfrutar al máximo. Todo lo bueno, hay que gozarnos lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, pero hay que gozarnos la vida. Uno se amarga a veces por cosas insignificantes. Mire, antes de que yo tuviera este cargo por elección popular, hice 3 intentos, esta era mi 4ª campaña. Por eso digo yo y doy testimonio de que los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Yo me cuestionaba, en el año 2011 gané las elecciones y en el conteo en Corferia me robaron la curul. Era mi primera vez como candidato. Entonces pagué la primiparada, pagué la reclutada y ahí fui aprendiendo. Hace 4 años perdí por 42 votos y yo me cuestioné, yo decía, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Y ahora que estoy aquí entiendo que yo no estaba listo. No era en mi tiempo, no era cuando yo quería, era en el tiempo de Dios. Y Dios me estaba preparando y hoy, gracias a Dios, y lo digo con humildad, me considero uno de los mejores ediles de toda la Junta Administradora Local. Estoy haciendo un trabajo maravilloso con la comunidad. Muy reconocido, me di cuenta hoy. Sí, y eso es lo que tenemos que hacer. Antes yo me encerraba en mi cuarto con el equipo a todo timbal a escuchar música o a ver películas, pero de alguna manera me entretenía. A veces, si no había plata para salir, pues no salíamos y nos encerrábamos a ver televisión y a escuchar música, pero la vida hay que disfrutarla. Sí. A veces las cosas malas le traen a uno enseñanza, o malas no, le traen a uno enseñanzas. Todo el tiempo de Dios es perfecto. Dios hace todo cada día, cada paso que nosotros damos, cada momento, cada cosa. Y lo otro, vivir de la mano de Dios a todo momento. Ahora, este tema que estamos manejando en este maravilloso curso 31, en estos reencuentros, ahora que Trampita está haciendo eso, yo pienso, y perdóneme que lo ponga de ejemplo, Néstor, yo pienso que una de las mejores demostraciones de lo que vale la amistad y lo que vale ese compañerismo y todo eso que forjamos durante tantos años está reflejado en Néstor Alfredo. Con una carencia en la salud impresionante. Otra persona no hubiera resistido eso. Y yo creo que estas cosas que él está haciendo usted da la razón, lo mantienen. Gracias a Dios y tener en la voluntad del Señor. La familia, y nosotros somos tan afortunados que tenemos 2 familias. Tenemos la familia de sangre y esta familia Curso 31. Sí, por eso yo siempre digo que hay que disfrutar siempre este último cuarto de hora. Daniel, yo quiero agradecerle a usted, a su familia por habernos recibido. Gracias a Dios nos concedió 2, 3 horas porque vive muy ocupado, está en sesiones, tiene que regresar, sacó el tiempito para esto, hizo una ausencia por unas horas, estoy fuera, estamos cerca de acá, pero no fue fácil hoy hacer esta entrevista por la parte de su trabajo, y agradecerle, y como siempre, usted muy atento a todo el curso, a sus amigos chaparralunos, a todos, y mejor dicho, gracias por compartir la experiencia, y a ustedes nos veremos la próxima semana con otra nueva entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Néstor Alfredo, gracias compañeros Curso 31, y somos un ícono y somos un potencial. Aquí hay mucho potencial humano, inclusive en nuestras siguientes generaciones de hijos y nietos.
Tenemos que ser protagonistas en la historia del pueblo colombiano. Muchas gracias, general. Próximo. Gracias.